Recording is on. Buen día, chicos. ¿Cómo andan? Gracias por acompañarme. Vamos a comenzar con la segunda y última parte de nuestro tema 7, que es el de integrales múltiples. ¿Sí? ¿Me escuchan? Bueno. Nosotros en la clase del martes pasado habíamos visto el concepto y una introducción a integrales dobles de funciones escalares, o sea, funciones reales de variables reales, que específicamente abarcó el concepto de región de integración en un plano, área de integración que como región de integración son conceptos similares, pero tienen significados geométricos diferentes, o sea, área se asocia con una superficie plana. Entonces vimos que a través de una integral doble, la región de integración se convierte en el área plana que forma la base del sólido, que queda definida por una función de dos variables contra una región de integración. Ese concepto genérico lo extendíamos a partir del concepto de una integral definida de una función de una variable, que es el concepto que ustedes habían adquirido oportunamente en análisis matemático 1, en donde asociaban el segmento que definían los límites de integración con la base de una superficie que se formaba entre la función y el eje de las x. Ese concepto lo extendemos a dos dimensiones en el plano para el dominio en lugar de una como era antes x, y en la imagen pasamos en lugar de una imagen unidimensional de una curva en el plano a una imagen tridimensional de una superficie en el espacio. Esa superficie tapa, si es positiva la función, tapa la, la base de esa región, que sería justamente la región de integración o el área. Eso en términos generales es lo que vimos en la clase del martes pasado, como para introducirnos en el concepto de integral doble. Esto va más allá porque una vez que nosotros tenemos el concepto de integral doble, hay que ver cómo nosotros, desde el punto de vista de la herramienta matemática, eh, podemos de alguna manera usar ese concepto como herramienta de, de cálculo para distintas aplicaciones. La primera que vimos en la clase pasada fue el área de una superficie plana. El área de una superficie plana digamos, se determinaba calculando la integral doble de una región de integración en la cual el valor de esa integral, si la función la hacíamos igual a 1, era directamente el, el valor del área de la superficie. Ahora nosotros lo que vamos a hacer es trabajar un poquito más con las técnicas de
la integración para los cambios de variables y pasar a un nivel siguiente, que sería el de integrales triples. Eh, Eso es lo que vamos a empezar a, a ver en este momento. Bien, ya empezamos en un segundo. Eh, lo primero que vamos a ver es el concepto de cómo nosotros ponemos los límites de integración en una integral doble, porque la vez pasada habíamos visto como que había dos regiones de integración, una habíamos llamado tipo 1, otra de tipo 2, en fin, habíamos visto cómo poníamos los límites de integración. Y lo último que vimos fue como algunas aplicaciones de las integrales dobles para el cálculo de superficies. Ahora vamos a ver una aplicación más eh, y enseguida vamos a ver, además, digamos, de esa aplicación más, vamos a ver eh, cómo ponemos los límites de integración para integrales más complejas. Nosotros en el último comentario que hicimos la clase pasada, vimos el área de una superficie plana que estaba representada por la integral doble de una función unitaria. Y esa función unitaria integrada nos daba, por un lado, el volumen de un sólido cuya función vale 1, o definido por una función igual a 1, que numéricamente coincidía con el área de la superficie que estaba o limitada por la región de integración. ¿Sí? Es decir, tenemos por un lado el valor de la región de integración y por otro lado el valor de el valor de el volumen, que es el valor de lo que significa integrar a lo largo de esa región de integración. Bueno, cuando nosotros ese concepto lo ampliamos al volumen de un sólido en el espacio R3, ahora enseguida van a ver la próxima filmina, si Dios quiere. Un segundito, chicos, ya lo ponemos. El volumen del sólido en el espacio, de un sólido en un espacio de R3, o en general del espacio,
también se puede calcular a través de la solución o la resolución de una integral doble. Lo que tenemos que tener en cuenta acá es que, primero, el valor de la función que nosotros vamos a integrar tiene que ser positivo para que su integral doble represente un volumen en el espacio. ¿Qué significa eso? Que dentro de toda la región de integración, los valores de z, o sea que son los valores que toma la función, tienen que ser mayores que 0, a lo sumo iguales a 0, y limitados o acotados por el valor de la función, en ese ámbito del dominio que está incluido en la región. Eso, en los términos matemáticos vinculados con los campos escalares, se denomina conjunto de ordenadas sobre eh, la función de la función f sobre el dominio S. De la misma forma que vimos la interpretación geométrica de la integral doble en la clase del martes pasado, esta representación la muestra desde otro lugar, o sea, haciendo una sección con x constante, y ahí claramente, bueno, se observa que una integral en un sentido nos produce o nos muestra un área dentro de ese conjunto de ordenadas. Y esa área extendida en la dirección de la otra de las variables nos produce, nos genera un volumen. Entonces lo que decimos en general es que si en lugar de la función, de una sola función limitada por el plano xy, tuviéramos dos funciones, una mayor que la otra siempre en la región, o sea, esta definición que estamos recuadrando en este momento en la pantalla, eh, si esas dos funciones son continuas, las dos, ¿no es cierto? Una es menor que la otra en toda la región. Si integramos la diferencia entre esas dos funciones, lo que nos da como resultado, numéricamente la integral, es el volumen del sólido comprendido entre las gráficas de las dos regiones. Es decir, antes si teníamos una sola función, nos daba el volumen comprendido entre el valor de la función y el eje, o mejor dicho, el plano XY. Ahora, si nosotros tenemos el caso en donde hay dos funciones que limitan la integral doble, esas dos funciones nos dan como la base y el techo, por decirlo de alguna forma, del sólido que se forma. Vamos al chat un segundito. ¿Sí estoy hablando, Álvaro? ¿Vos no me escuchás? Perdón, estoy en el chat ahora, chicos. Ah, bueno. Les decía que un poco para redondear ese concepto de la integral doble apoyado por las definiciones que vimos el otro día y también por lo que estamos viendo ahora en el apunte, es que imaginemos ustedes una integral simple y que la asocian habitualmente a una sola función. Eh, o por lo general, mejor dicho, la asocian a una sola función. El, el concepto que normalmente teníamos nosotros de una integral simple era el del área encerrada bajo una curva.
que lo definíamos. A ver, vamos a intentar nuevas técnicas que experimentamos el otro día, chicos. Perdón por... Pero para los temas 8, 9 y 10 voy a necesitar esto. No sé si me empiezan a ver, ya vemos. Bueno, ahí ustedes están viendo un papelito bastante mal por ahora. Vamos a ver si lo podemos enfocar. Ahora está un poco mejor, supongo. Esa es una integral simple de una función de una variable, en donde lo que ustedes determinaban como resultado de la integral era el valor del área encerrada bajo la curva. ¿Lo alcanzan a distinguir? Yo lo veo muy clarito en mi pantalla, además de al revés, por supuesto. Bueno, ahora supongamos que no ese es el caso el que les acabo de mostrar, sino que tienen dos funciones también tienen los límites de integración o los límites en donde nosotros vamos a trabajar. Y se produce con dos funciones, este gráfico, no el anterior. A ver si ahí lo alcanzan a ver a este gráfico. A ver. Se ve perfecto. Entienden que hay una representación gráfica similar a la anterior, pero ahora, además de la función f que teníamos antes, hay dos funciones, f1, que es más chica que f2, y a lo largo de todo el dominio. ¿Cómo calcularían ustedes, a través de una integral simple o de una sola variable, el área encerrada por las líneas que dibujé o que están expresadas en ese dibujito y que están rayadas o sombreadas? ¿De qué manera calcularían el área de lo que queda en las superficies sombreadas, siendo la herramienta que les propongo una integral simple? F1 menos F2, integral de F2 menos F1, restando. Bien, bueno, el concepto es el de los tres que han puesto de tanto de Mariano como de Álvaro como de Rolando. El concepto es la resta entre dos resultados. Ustedes podrían calcular tranquilamente la integral de F2 extendida al dominio B y A, después la integral de F1 extendida al dominio entre B y A. Eso les daría dos superficies diferentes, una más grande que la otra, la que correspondería a F2. Si las restan a esos dos resultados, le va a dar la porción de superficie en el plano XY o en el plano X f de XY que representa el resultado de la integral. Son el mismo número, el resultado de la integral y el área de la superficie que queda rayada. También podrían restar las dos funciones previamente y luego integrar, como pone Álvaro. O sea, de la misma manera, de cualquiera de las dos formas, el concepto es idéntico. Cuando nosotros nos vamos al espacio, ese concepto cambia no desde el punto de vista del marco teórico, o sea, no desde lo, eh, como les diría, no desde lo filosófico en cuanto a la interpretación de una integral como
como equivalente a un volumen. En el caso del espacio tridimensional, nosotros vamos a tener una región de integración R que hay, para simplificar, la marqué cuadrada o rectangular si quieren, que sería el equivalente a la región AB en el caso de una ahí tenemos AB, en el caso de una integral simple. O sea, ahí R, la región de integración, sí tiene los límites de integración AB y también CD en el caso de X e Y, pero nada más que estamos en una dimensión más, que ese es el paso que estamos dando en este capítulo 7. Si nosotros tenemos una función 1 de x, y, una función 1 de x, de f de x, y, a ver si van, ahí tengo que sacar mis deditos. Denme un segundo que lo acomodo a este. Bueno, ahí. La línea que antes era F1, ahora se transforma en una superficie que sería F1 de XY, pero no es una función solamente de X, F1 de XY. Y esa superficie que forma F1 en el espacio, con respecto a la región R, limitada por A, B, C y D, define una subsuperficie en el espacio también. Esa subsuperficie correspondería a la línea que definía F1 en el dibujo que hicimos anteriormente. ¿Qué pasa si integramos a lo largo de la región R la función F1 de X e Y? El resultado de esa integral doble sería equivalente a qué propiedad de las regiones que se han formado en ese gráfico. Ahora vamos al chat. O sea, la pregunta, no sé si se interpretó, era, si a esto que está acá lo integramos, o sea, hacemos la integral, hacemos esta integral que está marcada abajo, el resultado de esa integral, ¿qué nos da? ¿O qué representaría? El volumen bajo la superficie en la región limitada. Esa es correcto, digamos. Que el volumen, bueno, ahí, Mariano, cuando nosotros vamos acostumbrándonos a usar la nomenclatura, en el caso de las integrales dobles y volumen y campo vectorial, que es lo que vamos a ver de acá hasta el final del curso, cuando decimos volumen de la superficie delimitada por R, nosotros que estamos conversando lo podemos interpretar porque estamos usando códigos de lenguaje que sabemos de lo que estamos hablando, pero con más precisión, cuando uno habla de un volumen de una superficie, en realidad la palabra superficie no es compatible con la palabra volumen, en el sentido de que las superficies estrictamente tienen áreas, los volúmenes son correspondientes a sólidos, no a superficie. Y ahí la diferencia que hay conceptual y teórica, y que es lo que nos permite de alguna manera avanzar en el
análisis matemático en el cálculo de varias variables es, eh, nosotros vamos pasando de una línea, en el caso de una variable, a una superficie, en el caso de dos variables, a un volumen, en el caso de tres variables, y así a espacios n-dimensionales, en el caso de muchas variables. Entonces, la expresión más adecuada en estos casos sería que la integral define el volumen de un sólido que está limitado por la región de integración, que en este caso la tiene como base, la función f de xy, que en este caso la tiene como eh, límite superior de ese sólido. Y en el espacio está limitado por las proyecciones de la región de integración hacia la dirección del eje z. No sé si ese concepto, que parece, bueno, es simple, digamos, en cuanto a que nos entendemos de lo que estamos hablando, pero cuando uno lo internaliza, tiene que quedar muy claro que hablamos de volumen de un sólido y de área de una superficie y de longitud de un segmento. ¿Se entendió esa parte? Hay que ser un poco más técnico. Sí, en realidad, a ver, la palabra técnico sería, podría ser eh, simplemente ser un poco más precisos, porque cuando nosotros precisamos mentalmente un concepto, lo hacemos claro interiormente para nosotros, ya nos queda fijado. Y acá estamos, en esta materia, análisis matemático 2 es donde ustedes, los chicos que cursan, o los que la aprendimos en su momento, es donde generalmente en la teoría del aprendizaje se ve cómo uno cambia ya en forma definitiva el análisis de una a más dimensiones. Es precisamente en esta materia, no en otra. En todas las carreras de ingeniería o de física o de matemáticas que, que nosotros tenemos en el país, hay muchas asignaturas que tienen sus, eh, digamos, puntos críticos. El concepto de límite es análisis matemático uno claramente, que eso no lo ven en otro espacio curricular de toda la carrera. Y ese es el concepto que llevan después en toda su profesión, bien o mal, digamos. En el caso de análisis 2, que en otras facultades se puede llamar cálculo en varias variables o de distintos nombres, el concepto que nosotros adquirimos y que entiendo yo, por lo menos, es muy general e importante para el desarrollo después de la profesión, es pasar del ámbito de una variable a dos variables, pero en todos los sentidos, no como solamente en una fórmula, en un cálculo, sino mentalmente. Y ahí es donde mentalmente ya diferenciamos lo que es una pelota, por ejemplo, de un círculo y qué herramientas usamos en cada caso. Eso es un poco, digamos, eh, obvio para todos nosotros que venimos, como ustedes también que vienen trabajando con matemáticas, pero después cuando van a usar las herramientas, esos conceptos tienen que estar muy, muy claros. Ahora, ¿qué pasa si de repente, además de esa función F1, que nosotros marcamos en el dibujito, aparece una función F2? Ahí, la verdad que no sé si se ve el gráfico.
Si se alcanzan a ver las dos funciones, yo las veo más o menos. ¿Ven la nueva función que puse arriba de F1? Bueno, ahí el concepto es el siguiente. Si F2 es positiva, ¿no es cierto?, en todo el dominio R o la región R de integración, y F1 también, nosotros podríamos calcular el volumen limitado entre F2 y el plano XY, definido por la región R, y también podemos calcular el volumen limitado por F1 y el plano XY dentro de la región R. Ahora, si queremos calcular el volumen que encierra el sólido, ahí queda un dibujito bien desprolijo, pero para intentar que se entienda. El sólido que definen entre las dos funciones, F1 y F2, ¿en dónde les parece que nosotros estamos ubicados? ¿En qué tipo de cálculo para determinar ese volumen sombreado que está en el espacio, no está en el plano? Está limitado por dos superficies, una es F1 y otra es F2, y tiene una base común que sería R, en este caso limitada por A, B, C y D. ¿Cómo harían el cálculo eh, para determinar numéricamente el volumen que está sombreado? Resolvemos de la misma manera restando las integrales, la resta de los volúmenes, los integrales. Bien, entonces, ese, ese concepto de la resta de los volúmenes, de los integrales, que es el que nosotros tenemos que aplicar aquí, eh, uy, qué hermoso eso, es espectacular. El volumen ese que nosotros compartimos es lo que en esta presentación está escrito, que es parte de la guía, por supuesto, recuadrado. F1, F2, la integral doble de F2 menos F1 nos da el volumen encerrado entre esas dos superficies. Bueno, ese concepto es el que para nosotros tiene que quedar muy claro en este capítulo, en este tema. Más allá de las técnicas de integración, que son todas importantes. Bueno, a ver, volviendo un segundito al chat. Acá nosotros tenemos que hacer un pequeño paréntesis. Y en este punto decimos, de integrales dobles, ¿qué aprendimos en este capítulo 7? Primero, que no tiene ninguna diferencia en cuanto a la técnica de resolución con las integrales simples. Van a dividir las integrales dobles en dos integrales simples para resolver. Desde la más sencilla, que son regiones rectangulares eh, y funciones sencillas, hasta la más compleja, en donde las regiones son bien aleatorias en cuanto a la forma que tienen los límites y no necesariamente son rectangulares. O sea, desde el punto de vista del cálculo, que es lo que importa para resolver un problema,
el concepto de integral doble no incluye ninguna novedad. Las propiedades de las integrales son las mismas que vimos nosotros para las integrales de una función real de una variable real, cómo se suman las integrales, cómo se extraen constantes dentro de la integral, cómo se calculan las primitivas. O sea, en cuanto a técnicas de integración, eh, no hay ninguna incorporación de concepto nuevo, salvo lo importante que una integral doble se puede resolver integrando sucesivamente la función respecto de cada una de las variables. Cómo poner los límites de integración, que es clave, obviamente, es otra historia y depende de cómo nosotros definimos el dominio de integración. Hasta ahí, ese es un punto que vimos en este capítulo. El segundo punto es, ¿qué representa una integral doble cuando nosotros la calculamos? Y eso es lo que terminamos de ver recién, es decir, relacionar el resultado de una integral doble con un volumen de un conjunto de ordenadas en el espacio, que puede estar en contra del plano XY o entre dos funciones. Todo esto que hablamos de interpretación geométrica de volumen tiene sentido únicamente si las funciones que estamos analizando son continuas y positivas. O sea, si no son positivas las funciones, no hablamos de volumen. Si no son continuas las funciones, no hablamos de volumen porque no se encierra nada debajo de ninguna curva. Entonces, esos son los conceptos más, desde el punto de vista de la composición mental que uno se hace, son los conceptos más importantes, a mi criterio. Lo que ahora viene, que es lo que nos resta para terminar este capítulo desde el punto de vista del marco teórico y conceptual, son aplicaciones de ese concepto que vimos recién en resolver problemas que se nos van a presentar a lo largo de la actuación profesional o inclusive antes de terminar la carrera a la mayoría de ustedes, en realidad todos, porque en informática también van a haber algunas resoluciones de problemas que incluyen las integrales dobles o triples, no necesariamente como concepto de volumen, pero sí como concepto de otras magnitudes que se pueden asociar a los volúmenes. O sea, densidad de población, o sea, cuando uno habla de una integral y asociada con un volumen, por ahí piensa en un volumen de un cuerpo. Bueno, hay volúmenes que no son de cuerpo, volumen de movimiento de una operación económica, volumen de contagio, volumen, bueno, eh, esos volúmenes que tienen conceptos bidimensionales o tridimensionales, eh, también se asocian a las integrales triples. Cuando uno habla de volumen de operaciones en un programa económico, no dicen volumen de casualidad, sino dirían cantidad de operaciones. Cantidad es un escalar, volumen es una magnitud escalar, pero con visión de más de una dimensión. Y ahí cuando hablan de volumen de operaciones se pueden referir a dos variables al menos. Por ejemplo, cantidad de plata que se movió y distribución geográfica de ese movimiento. Y ahí cuando nosotros logramos interpretar que son dos variables, vemos que por un lado está la distribución en el país o en el mundo y por otro lado está la distribución por cantidad de plata. Y ahí es donde encontramos sentido a dibujar dos ejes de variables independientes. Si nosotros pensamos en el país como plano XY y en la cantidad de plata que se mueve en cada punto del país en un día de operaciones de la bolsa, estaríamos viendo imaginariamente una función en dos variables independientes. No es un concepto que traemos habitualmente incorporado a esta altura de nuestros estudios, pero justamente lo incorporamos con este tipo de contenidos que estamos viendo ahora. Entonces,
Ahora lo que nosotros eh, tenemos que ver o continuar viendo es cómo hacemos los cálculos de estas integrales que nos permiten resolver distintos problemas. Hay un aspecto que ustedes eh, no van a recordar seguramente de las integrales simples, simplemente como al pasarlo lo hemos visto en la facultad, que es el de cambio de variables de integrales simples, digamos. Ustedes en algunos casos para resolver una integral, cuando en análisis 1 tenían cientos de problemas de integrales para resolver, veían que con la función que les dieron y los límites de integración que estaban puestos, convenía cambiar la función que iban a integrar por otra que hacía que la integral fuese más sencilla. Eso se llama cambio de variables en una integral o sustitución de variables de una manera más conocida. O sea, sustitución de variables es también una forma de denominar al cambio de variables en una integral simple. Para las integrales dobles, que es lo que nosotros estamos viendo ahora, también existe la posibilidad de cambiar de variable. Y eso a nosotros nos permite eh, resolver problemas que de otra forma serían muy complejos de resolver desde el punto de vista de los límites de integración, ¿no es cierto? Entonces acá, un poco volviendo a la guía de cursada para que ustedes puedan retomar el tema, vamos a ver si lo puedo mostrar. El cambio de variables para las integrales dobles y la fórmula de transformación correspondiente que está en el punto 7 de la guía de cursada, se basa en el cambio de variables para una función de una variable cuando se la integra en una integral simple. Lo que nosotros vamos a ver en este caso es eh, que de la misma forma que para una integral de una función de una variable podemos hacer un cambio de variables para que las regiones o los intervalos o las funciones se simplifiquen en el cálculo, podemos hacer lo mismo para las integrales dobles. Lo que está resaltado ahí en la pantalla son dos renglones. Uno, la primera fórmula, que es una integral doble de una función f de xy a lo largo de una región S del plano xy, y la otra, la que está abajo, es cambiar esa función por otra equivalente, pero representada en un sistema de ejes coordenados u y b, diferente, que no cambia el resultado de la integral cuando lo hacemos, pero sí cambia los límites y la función. A ver, eh, desde el punto de vista de la región de integración, lo que nosotros estamos diciendo es que del plano XY, de las variables originales que teníamos la región S, vamos a intentar pasar a un plano T, a un plano V que define una región T, que va a ser distinta. El dibujo que tenemos acá, que muestra cómo se pasa de una región S a una región T, no nos ayuda
a visualizar la conveniencia, porque tanto la región S como la región T, si tuviéramos que poner los límites de integración, estaríamos realmente en un problema. Tendríamos que dividir esa región, por lo menos en el caso de la región S, en dos regiones, para encontrar dos regiones de tipo 1 o mixta, tipo 1, tipo 2, o en tres regiones. Y en el caso de la región T, también tendríamos que dividir en tres regiones. Una que está ahí, le estoy mostrando con el cursor, y otra que estaría por acá, que también le estoy mostrando por el cursor. Ahí con líneas verticales estaríamos dividiendo en tres regiones que más o menos podríamos integrar. Y en el caso de S, tendríamos que trazar una línea acá para tener a la derecha una región de integración razonable, tipo 1, y a la izquierda de esta línea imaginaria que estoy marcando con el cursor, nos quedarían, tendríamos que dividir horizontalmente y nos quedarían dos regiones de tipo 1 también. O una región de tipo 2 si consideramos eh, esta parte de la curva que le estoy tratando de marcar como base de una región de tipo 2. Y esta línea como límite constante para la segunda región de tipo 2. Eso que nosotros vemos de esa manera y que lo vemos acá en este grafiquito más sencillo, está de alguna manera marcado por los diferenciales. Ahí a la izquierda, si bien está bien chiquitita la imagen, el cuadradito amarillo es como si fuese un diferencial de la región T en UV. Y a la derecha, el cuadradito, si podemos llamar cuadradito a ese, digamos, a esa región plana que está dibujada en verde, es el diferencial de X por el diferencial de Y en la región original. Ahí los límites del cuadradito verde para integrar serían complejos, no es una región rectangular. Pero si encontramos una fórmula de transformación que nos lleve a una región T en donde ese espacio verde se transforma en el espacio amarillo, en el caso del eje o del sistema de ejes U y B, sí se formaría una región rectangular. Entonces ahí, como ustedes saben, bueno, si las regiones son rectangulares, el cálculo de la integral doble es mucho más sencillo, porque los límites son constantes y nos aparecen funciones. La búsqueda de cambiar la variable en una integral doble está dada específicamente por eso, por encontrar regiones más sencillas, que queda expresado de alguna manera en este dibujo. O sea, ¿cómo hacemos para pasar de un gráfico de una región como el que está a la derecha, que es este, que es el que nos daría el problema original, a un gráfico como el de la región que está a la izquierda, que es el problema en el cual nosotros queremos transformar el problema original? Ese es el objeto de cambiar las variables. Ahí tenemos un problema, porque las funciones que nosotros estamos analizando están expresadas en términos de x y de y. Por ejemplo, f de x y igual a 3x más y. Si nosotros cambiamos las coordenadas y a x la hacemos igual a u más b, por ejemplo, y a y la hacemos igual a u menos b,
la nueva función que se forma va a estar en términos de u y b, pero los límites de u y b no van a ser los mismos límites que los de x y. A ver, acá hablé un poco demasiado, digamos. ¿Cómo van siguiendo este concepto que, digamos, ahora complementa el concepto central de las integrales dobles, pero son parte de las herramientas que podemos usar? ¿Se entiende el objetivo de cambiar las variables en una integral doble? ¿Puedo repetir lo último? Sí, claro. A ver, eh, voy a empezar desde el final. El objetivo de cambiar las variables en una integral doble, triple o de n dimensiones es simplificar el cálculo de la integral. Que no varía, usemos el sistema de coordenadas que usemos. El resultado siempre va a ser el mismo. Usemos las variables que usemos la región que usemos. Si nosotros tenemos un problema, podemos cambiar las variables, pero si hacemos todo bien, el resultado tiene que ser el mismo en cualquier sistema de coordenadas que utilicemos. No puede cambiar el resultado. Sí puede cambiar el procedimiento de resolución, que se nos simplifique en la medida que busquemos límites de integración más sencillos y resultados de las integrales que tenemos que resolver más simples. Ahí es donde, por ejemplo, cuando nosotros tenemos eh, que resolver una, un segundito que estoy escribiendo, no se asusten, chicos. A ver, vamos a ver esto que les voy a mostrar. Un segundito. Acá lo que estoy mostrando en el dibujo, si lo ven, es una región de integración que está sombreada, región de integración. En el eje de las X hay un punto que es 1 y en el eje de las Y un punto que es 1. Y la curva que une esos dos puntos está definida por la función positiva raíz de 1 menos x cuadrado. La función, supongamos que fuese x cuadrado más y cuadrado. La función, ¿no? No nos confundamos con, con la gráfica que está escrita en el dibujo. La función, supongamos que sea x cuadrado más y cuadrado. Esa función se dibuja en el espacio. Y queremos calcular la integral de f de x a lo largo de la región R. Bueno, está interpretado este problema que le estoy planteando, calcular la integral de f a lo largo de la región R, siendo f x cuadrado más y cuadrado y R la que está dibujada en el papel.
¿Entienden la consigna? Sí se entiende. Bueno, ahora con este dibujo que está acá, nosotros tendríamos que poner la definición de la región para definir los límites de integración. Si nosotros nos aferramos a las variables x y, si nos aferramos a las variables x y, tendríamos que establecer entre qué valores está x, entre qué valores está y esos valores, que irían a los costados los signos de desigualdad, son los que limitan las integrales para cada uno de los diferenciales. Entonces, ¿entre qué valores estaría a su criterio, ¿no? Por supuesto. Para el gráfico que vimos recién, empecemos por la variable x si quieren. La variable x. ¿Qué límites le pondrían a x en en esta escritura que tengo acá mostrándole? X entre qué puntos estaría o entre qué gráficas estaría. Bien, entonces, con el avance que hace Rolando, nosotros podríamos escribir lo que yo puse ahora acá. A X le completamos el indicador del límite y a la integral que se integra respecto de X ya le ponemos ese valor entre 0 y 1. Esa es la propuesta que hace Rolando. El resto de los chicos entiende o alcanza a interpretar la propuesta que hace Castillo, Rolando. Pero faltaría ahora, teniendo en cuenta la región que nosotros queremos abarcar, teniendo en cuenta esta región, para definir R, faltaría poner los límites a I, que no los hemos puesto. Ahí está mi dedito, qué bueno. A ver, ¿cómo? Ahí está. Pum. Pude señalar I. Gracias chicos porque estoy aprendiendo mucho. Y tenemos que poner los límites para I. ¿Qué pondrían ahora? No sé, le pregunto a Rolando y a todos los otros chicos que acordaron con Rolando el 0,1 para X. ¿Qué pondrían como límites para I? O sea, así como 0,1 hemos puesto para X, nos faltaría poner para Y. Bueno, Álvaro dice que va desde 0, a eso lo voy a escribir, hasta la raíz de 1 menos X cuadrado. Eso estaría así puesto. Lo que, a ver, eh, esto está perfecto,
Me gustaría si, a mi criterio, digamos, ¿no? Si ustedes están de acuerdo con esto, el resto de los participantes. Sandra, sí. Muy bien. Ya tenemos una segunda opinión y todos de acuerdo. Bien. Lo que falta en este punto es que tenemos aún que incluir dentro de la integral a la función, porque lo que hicimos nosotros fue poner los límites, pero falta poner la función, que hay que ponerla obviamente. Entonces, todo eso a nosotros nos quedaría, si lo expresamos en forma completa, de alguna manera, con los límites que ustedes eligieron, nos quedaría esta integral que hay que resolver. Y esta integral que hay que resolver eh, presenta que es muy sencilla, digamos, no hemos puesto ninguna función trascendente, ni trigonométrica, ni exponencial, hay apenas polinomios y una raíz. Ya de verla solamente y pensar en que cuando tengamos que reemplazar el resultado de la integral del diferencial de x cuadrado más y cuadrado, por la raíz de 1 menos x cuadrado, para calcular los límites y después integrar respecto de y, ya, por lo menos en mi caso particular, me imagino algo que no me da ganas de ni siquiera de empezar a resolver porque se va a complicar no desde el punto de vista conceptual, se va a complicar desde el punto de vista procedimental. No sé si a ustedes les pasa lo mismo o imaginan que la integral va a ser sencillita. ¿O cómo ven esa resolución? Complicada. Sí, yo comparto totalmente con eso. Ahora, este ejemplo está puesto a propósito para que vean la ventaja del cambio de variable. Nosotros queremos simplificar esta integral sin cambiar el resultado, obviamente, y concentrarnos en que el problema que tenemos que resolver es el que se nos planteó, no el que querramos nosotros. Si es complicado, hay que resolverlo. Pero si lo podemos simplificar, lo simplificamos. Imaginemos que se nos ocurre cambiar las variables sin cambiar el problema. Y definimos u y b, dos nuevas variables. Y decimos que u y b son tales que a x le asignamos los valores del coseno de u. Y ahí le asignamos los valores del seno de b. Bien. La función x cuadrado más y cuadrado, que es la que tenemos que integrar, si la expresamos en términos de u y de b, ¿en qué se convertiría? Ahí, perdón, ¿no, chicos?
Seno al cuadrado más coseno al cuadrado igual 1. El x es el coseno de u y el y es el seno de b. A ver cómo lo vamos a manejar esto. Si u y b fuesen la misma variable, sí sería 1, pero nosotros estamos trabajando con dos variables diferentes, u y b, que no necesariamente tienen los mismos valores. Entonces, en ese caso, que nosotros podríamos haber hecho esa... A ver, no sé si me entendieron esta parte que ahí rápidamente pusimos el 1, tanto Rolando como Sandra, como Álvaro, porque todo daba la sensación de que sumando iba a dar 1, pero u no es lo mismo que b, ¿no? Son dos funciones diferentes. Entonces, x cuadrado más y cuadrado es coseno de u al cuadrado más coseno de más el seno de b al cuadrado, supongamos, que así la estamos marcando. Eso sumado no es necesariamente 1 para todos los valores de x e y que están en la región. ¿Entendieron o no? Ahora, nosotros podemos, ese es un intento de simplificar. Ese intento no nos lleva a ese valor de 1 que aparentemente nosotros podríamos obtener. ¿Cómo podríamos obtener ese valor de 1? Es la metodología que nosotros tenemos que buscar para hacer un cambio de variables conveniente. Fíjense si las dos variables que usamos para reemplazar a x y a y las diseñamos de otro modo. Por ejemplo, a x le hacemos valer u por el coseno de b y a y le hacemos valer u por el seno de b, aún sin saber cuánto vale u ni b, por supuesto. ¿Cómo nos quedaría la suma de x cuadrado más y cuadrado en este caso? Tenemos x cuadrado más y al cuadrado. Bueno, el u cuadrado por el coseno cuadrado de b más u cuadrado por el seno cuadrado de b, como dice Álvaro, u cuadrado. U cuadrado sería x cuadrado más y cuadrado. O sea, x cuadrado más y cuadrado sería equivalente a u cuadrado si respetamos
estas variables. Ahora, ustedes han definido que X e Y para la región de integración tienen límites determinados. ¿Se acuerdan que ustedes calcularon los límites y eran estos que están acá, los anteriores? Entre 0 y 1 para X, entre 0 y raíz de 1 menos X cuadrado para Y. Ahora eso nosotros lo estamos reemplazando por X igual a U coseno de B, Y igual a U seno de B. La función X cuadrado más Y cuadrado se transformó en U cuadrado, que es como plantea Álvaro. ¿En qué se transformaron estos límites de integración? O sea, ¿en qué se transformó X e Y como límite? Nosotros ahora lo que tenemos que buscar es lo mismo, pero para U y B. No para cualquier U y B, sino para los U y B que están definiendo las funciones X e Y. U por coseno de B. U por seno de B, X y en la región, que no es cualquiera tampoco, sino que es la región que nosotros estamos analizando en este caso y que es esta que está acá, la original, ¿no? Con estas condiciones, ¿qué límites pondrían para U y para B? Para mantener la región original, que era en el primer cuadrante una porción de círculo de radio 1 y centro en el origen. ¿Qué pondrían como límites para U y como límites para B? De 0 a 2pi en el caso de U, dice Rolando. Y Álvaro dice, U va de 0 a 1 y B va de 0 a pi sobre 2. Veamos. Primero tenemos que definir U y B. B representa un ángulo. Y ahí parecería la respuesta de Rolando a U le pone como una variación angular. La respuesta de Álvaro a U le pone una variación lineal. No sé si me explico. Álvaro dice U va de 0 a 1 y Rolando dice U va de 0 a 2pi. Ahí hay una diferencia entre ambos, más allá de los números, que no es relevante, en que Rolando entiende que U es el ángulo, o un ángulo, pero Álvaro entiende que U es un segmento. ¿Quién desempata entre Rolando y Álvaro con relación al sentido de U? U que representa un ángulo o un segmento, según esta fórmula de cambio de variable. ¿Qué pasó? ¿Hubo un corte total de Telecom? No. Segmento, dice Sandra. Bien. U es un segmento que fluye por toda esa región que nosotros tenemos acá.
Y, y Rolando, está bien, el segmento, perfecto. Ese segmento, para tocar todos los puntitos de esta región que tenemos acá, todos los puntos y cada uno, ese segmento U, ¿entre qué límites debería poder moverse para alcanzar cada uno de los puntos que está en la región? O sea, volvemos acá. U como entre 0 y 1. Bien, Rolando. Me dejaste sin palabras. Si nosotros a U lo hacemos variar entre 0 y 1, U va a tener el grado de libertad para moverse desde el origen del dibujito que teníamos antes, desde este origen, y como vale entre 0 y 1, puede llegar hasta acá, y después vamos a ver cómo hace para llegar hasta acá. De todas formas, la distancia entre este punto y cualquier punto de este sombreado nunca va a ser mayor que 1, ¿no? Eso se entiende. Ningún punto de ningún segmento que parta del origen puede valer más que 1 para quedarse acá adentro. Si valiera más que 1, pasaría fuera de los límites. Por eso, el límite que pone en este momento Rolando de 0 a 1 es el que nos permite que U se mantenga dentro de la región. ¿Y cuáles serían, si entonces ahora interpretamos que B sí estaría vinculado con un ángulo, los límites para B corta? O sea, siempre pensando en que no nos podemos ir de este dibujo. Bueno, entre 0 y pi. Definamos pi en grados sexagesimales, no en radianes, en grados. Ah, bien. 0 y 90 grados, o 0 y pi sobre 2. Si nosotros limitamos U y B entre 0 y 1 y 0 y pi sobre 2 respectivamente, nosotros habremos logrado eh, establecer una relación entre las variables originales y las variables actuales, que ahora les voy a tratar de mostrar. En un segundo, por favor. Lo que nosotros hicimos con la transformación es convertir una región con una forma irregular, por decirlo así, que es la que está dibujada en los ejes X y Y, en otra región en los ejes U y B, que es rectangular, que es el óptimo para hacer un cálculo de una integral doble. El óptimo en el sentido de que nos genera límites constantes en la integral. Ahora, nuestra integral, si nosotros vamos a resolver la integral en términos de U y de B,
en donde los límites son los que nosotros pusimos, ¿qué pasaría? De repente la integral original se nos convertiría en esta, que nosotros tenemos que integrar respecto, ¿dónde estamos acá? Respecto de b y respecto de u. La función a integrar ahora ya no es más x cuadrado más y cuadrado, sino que nos quedó u cuadrado. Y los límites de integración para u son 0 y 1, y para b son 0 y pi sobre 2. Imaginemos que integrar u cuadrado con respecto a u no es tan complicado porque daría u al cubo sobre 3. Y lo que es menos complicado aún es reemplazar por los límites de integración, que es 0 y 1. Lo que resulta de eso, que va a ser un número, lo integramos entre dos números respecto de b. Ese resultado, aunque no parezca a simple vista, va a ser el mismo resultado que el de la integral con los límites más complicados que habíamos definido al principio. O sea, con la integral con los límites que está acá, esta que tenemos. Límites para x constantes, pero límites para y no constantes y una función complicada. Ahí es donde nosotros encontramos el sentido a cambiar una variable por otra para simplificar la integral. Acá, digamos, hacemos un mini intervalo, ya es hora para que pasen a la práctica, pero me gustaría saber si entendieron la consecuencia de hacer el cambio de variable. Rolando entendió, Álvaro también. Esto que tratamos de explicar o compartir ahora en este momento, que es conceptualmente por qué hacemos el cambio de variable, y lo que vimos específicamente para este ejemplo, que bueno, les queda grabado y después lo pongo en el aula, interesa porque no siempre se nos va a ocurrir hacer un cambio de variable tan rápido y que ese cambio de variable encima sea efectivo. Nosotros hicimos un primer cambio de variable en donde no íbamos a ganar mucho en simplificación. El segundo cambio de variable que propusimos funcionó. ¿Por qué propuse ese segundo cambio de variable? Bueno, porque hace 500 años, un poco menos en realidad, 300 años, desde 1700 y pico, que las coordenadas polares se usan para resolver problemas. Y decir que x es u por el coseno de b o y es u por el seno de b es un cambio de coordenadas cartesianas a polares que está muy utilizado en la matemática y en la física, bueno, en otras disciplinas. Todo este concepto de cambio de variables es lo que ustedes tienen que tratar de ahora, digamos, de cara a probar esta materia, focalizar en los conceptos que están en la guía de trabajo práctico, donde se desarrolla el tema con los teoremas correspondientes. Los teoremas no son relevantes para la aplicación, ni tampoco son objeto de valoración en cuanto a su memorización por parte de esta materia. Pero sí son importantes para entender de dónde surgen este tipo de cosas que ahora para muchos de nosotros son como naturales. Y para ustedes también van a ser casi naturales a medida que las van usando. ¿Qué queda por ver antes de despedirnos hasta la clase del jueves? Para que ustedes sepan con lo que se enfrentan en lo que resta del tema 7. Esto que vimos del cambio de variables para una integral doble se puede extender a cualquier tipo de región.
Lo que viene de integrales triple, que es lo que hoy en 5 minutos mostramos conceptualmente, es una extensión de lo que vimos en integrales dobles para varias variables. Y de ahí en más, el número de integrales a nosotros no nos debería generar ningún inconveniente, porque siempre se van resolviendo las integrales como integrales simples. Bueno, acá vamos a dejar por hoy 2 de junio. Eh, Son temas interesantes, son temas complejos, hay que repasar, hay que ir estudiando también de la guía de cursada. Y bueno, acá estamos a disposición. Ahora los dejo con las profes de la práctica que seguramente van a seguir resolviendo los últimos ejercicios de integrales triples. Muchas gracias, chicos. Bueno, gracias por levantarse temprano a todos ustedes, chicos. Muy amable.